Buenos días a todos y a todas. Sed bienvenidos a este acto académico que celebramos en honor de Santo Tomás de Aquino, patrono, como sabemos, de los estudios teológicos en la Iglesia Católica. Saludo de forma muy especial a nuestro obispo don Juan Carlos, el vicegran canciller de esta Facultad de Vitoria, y a su excelencia reverendísima Monseñor Fortunatus Nwachukwu, arzobispo secretario de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del Dicasterio para la Evangelización, lo que siempre decíamos propaganda fide. Bien, don Juan Carlos ha dicho cosas muy buenas en la homilía, tanto sobre Santo Tomás como sobre la encíclica que la escribieron Benedicto XVI y el Papa Francisco sobre la teología al servicio de la fe de los sencillos. Por tanto, con esto introducimos con esa idea que me parece muy buena, muy oportuna, introducimos este acto académico. En este año jubilar dedicado a la esperanza, peregrinos de la esperanza, hemos considerado oportuno pedirle a su excelencia Monseñor Fortunato que nos hable sobre la evangelización del mundo moderno desde la perspectiva del jubileo. A continuación voy a presentarlo brevemente, pues su biografía está llena de actividad y responsabilidades, y seguro que me dejaré alguna cosa, porque habría tanto para decir que es casi imposible. Bien, Monseñor Fortunato es nigeriano, nació en Nigeria, y después de su ingreso en el seminario y de los estudios teológicos, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Aba el 17 de junio de 1984. A continuación se licenció en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, consiguiendo un doble doctorado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Urbaniana y en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, precisamente el Angelicum. Posteriormente, en 1992, fue llamado a realizar estudios diplomáticos en la Academia Pontificia Eclesiástica, donde se forman los diplomáticos al servicio de la Santa Sede. Y en 1994 entró precisamente en ese servicio diplomático de la Santa Sede. Trabajó primero en las nunciaturas apostólicas de Ghana, Paraguay y Argelia, y seguidamente en la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra. Prestó también servicio en la Secretaría de Estado del Vaticano, en la segunda sección para las relaciones con los Estados. El 12 de noviembre del 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró nuncio apostólico de Nicaragua, asignándole la sede titular de Acquaviva con la dignidad de arzobispo titular. Tras su ordenación episcopal, que tuvo lugar el 6 de enero del 2013 en la Basílica de San Pedro, fundó la Fortune Acquaviva Foundation, cuyo objetivo es ayudar a sacerdotes, religiosos y religiosas nigerianos necesitados. Posteriormente, el año 2017, el Papa Francisco lo nombró nuncio apostólico de Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Guyana, así como delegado apostólico en las Antillas. En el año 2018 fue nombrado nuncio de Santa Lucía, Granada y Bahamas, y posteriormente de Surinam y Belice. El 17 de noviembre de 2021 el Papa Francisco lo nombró de nuevo observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas e instituciones especializadas en Ginebra y representante ante la Organización Mundial del Comercio y de la Organización Internacional para las Migraciones. Por último, el 15 de marzo del 2023, el Papa Francisco lo nombró secretario de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares del Dicasterio para la Evangelización. Digo que seguramente me habré dejado algunas cosas porque es una biografía muy llena de actividades y responsabilidades. Bueno,
Y sin más, pues tiene la palabra Monseñor Fortunatus para que nos ofrezca su conferencia sobre la evangelización en el mundo moderno. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por sus palabras. Quisiera al comienzo saludar Su Excelencia Monseñor Juan Carlos y saludar también al Padre Rector del seminario, saludar al decano, saludar, sí, también el Padre Miguel, quien facilitó mi llegada. Manuel, no Miguel, sí, y pues Manuel y otro Manuel también, quien ayudó, el diácono que me acompañó. Miguel Ángel, entonces estaba mezclando los dos. Iba a decir Manuel al diácono y Miguel, pero es Manuel, Padre Manuel, y pues diácono Miguel Ángel. Y saludar a ustedes todos que dejaron lo que habrían podido hacer hoy para venir para escucharme. Estoy muy encantado de estar con ustedes y hablar con ustedes de la evangelización en el mundo moderno. Evangelización hoy, en el año jubilar 2025. Y quisiera hablar de lo que llamo la Iglesia de las Gavillas. Es una propuesta, un concepto que estoy presentando desde unos años, a veces provocando una reacción fuerte, negativa, tal vez, pero muchas veces también recibiendo una acogida con entusiasmo. Empiezo con lo que nosotros todos sabemos, que este año se nos concede la gracia de un año jubilar, que estamos invitados a vivir como peregrinos de la esperanza. De hecho, el Papa Francisco invocó este año jubilar con la bula titulada Spes no confundit, la esperanza no defrauda. Y ahí escribía: partir es propio de quien busca el sentido de vida. Y estoy seguro de que nosotros todos estamos buscando sentido. Por eso nos invita a partir como peregrinos de esperanza. Muchas veces nos sentimos como quienes están parados o dando vueltas en el mismo punto. Pero ahora el Papa nos dice que es hora de emprender la marcha, de ir al encuentro de Jesucristo, nuestra única esperanza. Tenemos que abrazar los ejemplos de los Reyes Magos que vinieron de Oriente y de los pastores que fueron de su lugar de cuidado de sus rebaños a buscar al niño Jesús. Al encontrarlo, los Reyes Magos lo adoraron y depositaron en sus pies sus dones, y pues se fueron por otro camino. Adoraron, depositaron sus dones y se fueron por otro camino.
3 elementos que tenemos que subrayar. De su parte, los pastores, después de encontrarlo, se llenaron de alegría y luego contaron su experiencia. Alegría y compartir su propia experiencia. Nosotros también, como los Reyes Magos, debemos vivir nuestro encuentro con Jesucristo con gestos concretos. Adoración, incluso con dones de nuestra propia vida. Nuestro incienso, mirra y oro. Estoy seguro de que ustedes están acostumbrados a interpretar los dones de los Reyes Magos como dones que reflejan la identidad de Jesucristo, ¿no? Oro por ser rey, incienso por su divinidad, mirra porque iba a morir. Bueno, les voy a decir que desde unos años, yo leyendo este mismo texto empecé a decir, no, tenemos que cambiar la interpretación. Desgraciadamente no es parte de lo que he escrito acá, no lo he hecho, no está en mi texto. Tengo todo un texto, una reflexión no todavía publicada, sobre la vida religiosa y la visita de los Reyes Magos. La parte de la presentación de los dones cambio o trato de cambiar la perspectiva de interpretación. Porque en Jesucristo, si leemos bien, este no está también en mi texto, estoy ya hablando del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Vamos al versículo 7. Cuando nació el niño Jesús, se nos dice que María lo envolvió en pañales. Cuidado, muchas veces hoy vemos el niño Jesús donde la madre haya puesto, como se dice, bombachas en ropas íntimas. No es lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice que lo envolvió. ¿Cuál es la cosa que envolvemos? Que lo enrolló. La cosa que envolvemos totalmente es un regalo. Aquel texto quiere decirnos que en Jesús tenemos un regalo de Dios. Si vemos también como dice, y no se dice que lo puso en, ¿cómo se dice? Manjatoya, en pesebre, dice que lo reclinó, lo puso reclinado. Es como si María tomó este niño, lo enrolló y lo reclinó como hacemos de regalos. Y los Reyes Magos, llegando, también, de cambio, dieron también su regalo. En su regalo, Dios nos dio a sí mismo. El niño es Dios mismo que se regala. Entonces, los dones de los Reyes Magos tienen que ser también algo de ellos mismos. Entonces, ¿qué reflejan estos dones de los Reyes Magos? Oro es la posesión material más grande que se tenía.
Entonces, en dar oro, estaban dando lo que poseían, su posesión material. Y quien regala todo lo que poseía, ¿con qué queda? Queda con la pobreza. Y dieron su incienso con el humo que sale. El incienso es símbolo del espíritu, de la mente. Entonces, regalando su incienso, regalaban su mente, su voluntad. ¿Y qué es eso? Obediencia total. Y pues regalaron su mirra. Mirra, un ungüento, para ungir la carne mortal de Jesús. Símbolo de la carne. Entonces, ¿qué regalaban? Su carne y quedaban con la castidad. Entonces, son 10 años que estoy presentando. Yo dije, presento antes, quiero ver quién lo contesta como equivocada. Hasta este momento, nadie me ha dicho que yo estoy equivocado. En los dones de los reyes veo los consejos evangélicos. Oro, ¿sabes? Quedan con la pobreza. Mirra, quedan con la castidad porque regalan su cuerpo. Incienso, quedan con la obediencia porque regalan su espíritu. Regalaron todo lo que eran y todo lo que poseían. Como Dios regaló a sí mismo, ellos también regalaron a ellos mismos su posesión y su ser. Naturalmente, el texto no nos dice que eran 3. Estamos acostumbrados a pensar que eran 3 reyes magos, hasta que dimos nombres a ellos, ¿no? Melchor, Baltasar y Caspar. No está escrito en ninguna parte en la Biblia que eran 3, solamente que tenían 3 dones. ¿Hubo una mujer entre ellos? Tal vez. Porque se trataba de un viaje que duró días, tal vez años, o al menos meses. ¿Iban a dejar a sus mujeres en casa? Es probable que entre los que visitaron Jesús, que hubo también mujeres entre los magos. Son nosotros todos que tenemos que encontrar a Jesús y regalar nuestro oro, mirra y incienso. Y pues, como ellos, tenemos que salir después del encuentro con Jesús por otros caminos, por otro camino, que es la conversión, el encuentro, verdadero encuentro con Jesús. No puede dejarnos como venimos. Tenemos que salir de este encuentro por el camino de la conversión personal. Y como los pastores debemos vivir nuestro encuentro con Jesús como fuente de alegría. Se fueron con gozo y anunciar con el mismo sentimiento de alegría lo que hemos visto y oído. San Juan escribe, la vida se ha manifestado y nosotros le hemos visto y damos testimonio. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. El Evangelio, el anuncio del Evangelio, dice Papa Francisco,
es más que una simple transmisión doctrinal y moral. El anuncio del Evangelio es ante todo testimonio de un encuentro personal con Jesucristo. Por eso, el testimonio de Cristo es el primer medio de evangelización y una condición esencial para su eficacia. Quisiera añadir enseguida que lo que acaba de decir de la interpretación de los dones de los Reyes Magos, espero que salga, si Dios me permite, en un libro que sería El ascenso al monte Horeb. Que no tengo intención de desafiar a su hermano, que escribió, como se dice, la subida al monte Carmel. Pero sí, que mi inspiración de escribir la subida al monte Horeb vino también de eso. Y allí estoy tocando, releyendo algunos textos que hablan del encuentro con el Señor. Si Dios me permite, espero poder sacar esta publicación, si Dios quiere, este año. Nuestro mundo moderno, porque decimos evangelización en el mundo moderno. El mundo actual está marcado por un desarrollo jamás experimentado en la historia conocida de la humanidad. En los últimos tiempos hay grandes cambios con la llegada de la tecnología digital, las redes sociales y la inteligencia artificial. Pero en el mismo tiempo, varios rincones del planeta se han convertido en escenarios de guerra, de conflictos étnicos y de violencia fratricida. Entre los motivos de preocupación se incluyen también la contaminación ambiental, el aumento de la violencia física o verbal contra las personas, sobre todo contra las mujeres y los niños, el desarrollo del fundamentalismo religioso, la violencia de la libertad y la intolerancia, el rechazo de los demás, sobre todo de los que son distintos de nosotros. El destino de la humanidad se ha convertido hoy en día en una cuestión urgente. Tenemos muchas partes del mundo, particularmente en Occidente, una aterradora crisis de valores, sin perspectivas de futuro. Los acontecimientos sociopolíticos están empujando a la humanidad a buscar salvavidas, pero no encuentra ninguno. La humanidad parece mendigar de sentido. En la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de 1975, el Papa Pablo VI ya hablaba de nuevos tiempos para la evangelización, precisando que las condiciones de la sociedad nos obligan a revisar los métodos, a buscar por todos los medios y a estudiar cómo llevar el mensaje cristiano al hombre moderno. Ante la situación del mundo actual, escribe Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la actividad misionera representa todavía el máximo desafío para la Iglesia. Actividad misionera. Sigue escribiendo el Papa. En el único cuerpo de Cristo que es la Iglesia, cada bautizado ha recibido una llamada personal de Dios
a ser testigo del Evangelio en todas las circunstancias en las que se encuentra. Todo cristiano es misionero en la medida en que ha encontrado el amor de Dios en Jesucristo. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros, dice Papa Francisco. El mandato misionero que Jesús confió a los apóstoles sigue siendo actual. No se superó. Sigue siendo actual. Y lo será siempre, porque la Iglesia, escribe Papa Pablo VI, es por su naturaleza, misionera. Esta misión es y ha sido siempre la identidad de la Iglesia. La Iglesia, escribía el Papa, existe para evangelizar. Tenemos que saber que la Iglesia con Papa Francisco está viviendo una prioridad de la evangelización. ¿Y por qué? El mandato misionero de Jesús para sus seguidores se presenta, sea al comienzo que al final de su misión terrenal. Jesús, al comienzo de su misión pública, presenta el mandato misionero. Y al final también representa el mismo mandato. Al comienzo de su ministerio público, Jesús llamó a sus discípulos para ser pescadores de hombres. Muchas personas hoy hablan de pastores. Cuidado, Jesús no nos llamó para ser pastores. Leamos bien la Biblia. Jesús llamó sus primeros discípulos, a ser pescadores de hombres. Mientras que iba caminando por orilla del lago de Galilea, vio Simón y Andrés y les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Marcos 1, 16 y 17. Contrariamente a lo que muchos piensan, Él no los llamó a ser pastores. Me gusta siempre subrayar este punto. Ni siquiera los llamó a convertirse en piscicultores, es decir, los que hacen sus estanques para alevamiento de peces. No. A diferencia del piscicultor, que es dueño de los peces en el estanque, el pez que el pescador pesca en el río o en el mar abierto no le pertenece al pescador. Esos peces en el río y en el mar no pertenecen a nadie. Viven allá en la anonimato. El trabajo del pescador es ir al río, ir al mar, capturar el pez y sacarlo de este anonimato para darle una pertenencia. Este es el sentido de llamar a sus discípulos a ser pescadores. Esto es lo que se refleja en el mandato que Jesús dio a sus discípulos
después de su resurrección, antes de su ascensión. Les dijo: id pues, haced discípulos, es decir, id, pescad a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos, es decir, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de los discípulos es sacar las personas del anonimato del mundo y sumergirlas, bautizándolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ese es el mandato misionero que se encuentra al comienzo y al final de la misión pública de Jesús. Ese es el mandato misionero, que es distinto del mandato pastoral. A ese respecto, puede ser importante notar que Jesús reservó para sí la prerrogativa de ser el pastor. Por eso no los llamó para ser pastor. Porque Él declaró a sí mismo el pastor, el buen pastor. Hasta después de su partida, después de su resurrección y antes de su ascensión, compartió esta prerrogativa solo con uno de los discípulos. Solo con uno. Conocemos aquel texto de Juan 21, 3 versículos, 15, 16, 17. Y 3 veces: ¿me amas más que todo? Sí, Señor, te quiero. ¿Me amas, Simón, hijo de Jonás? Sí, Señor, te quiero. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Simón se molestó que Jesús le preguntó la tercera vez. Dijo: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y a cada respuesta Jesús decía: pastorea mi rebaño. Solamente a Él tenemos claramente en la Biblia que Jesús llamó a ser pastor. Y los otros son pastores por participación a esta llamada hecha a uno de ellos. Por eso, el mandato pastoral es un mandato de unidad de la iglesia. Nadie verdaderamente puede llamarse en el sentido claramente bíblico pastor en separación de esta persona quien recibió el mandato pastoral. Es otra afirmación en la cual estoy esperando que alguien me dice que estoy equivocado en mi interpretación. Estoy refiriendo directamente a la Biblia. Estoy leyendo los datos bíblicos. El Papa Francisco no tiene ninguna duda sobre esta centralidad de la evangelización para la Iglesia. Y por eso, a reformar la estructura de la curia romana con la Constitución Apostólica Predicata Evangelium, puso al dicasterio para la evangelización
por delante de todos los demás, y con él mismo, Romano Pontífice, como su prefecto. Yo le decía ayer, antes el primer de los dicasterios era el dicasterio para la doctrina de la fe. Ahora no es más. Con el Papa Francisco, con Predicate Evangelium, el primero de los dicasterios es dicasterio para evangelización. Y es el único dicasterio que tiene el Papa claramente en modo escrito como su prefecto. El cardenal con quien trabajo, que anteriormente se llamaba prefecto de la Congregación para la Evangelización, hoy no es más prefecto, porque el Papa es el prefecto. Ahora el cardenal Tagle es pro-prefecto. Para subrayar la centralidad de la evangelización, es porque para el Papa Francisco la Iglesia debe redescubrir y fortalecer su misión original de evangelización bajo la coordinación de este dicasterio, que se constituye con dos secciones guiadas por dos proprefectos. Una sección de nuestro dicasterio es heredera del anterior pontificio Consejo para la Evangelización, para nueva evangelización, y de sus competencias. Se le confían las cuestiones fundamentales de la evangelización. Estudia las realidades y el desarrollo del anuncio del Evangelio, identificando formas, instrumentos y lenguajes adecuados. Apoya el proceso de inculturación y piedad popular y promueve la libertad religiosa. También se ocupa de santuarios, de la catequesis y de los misioneros de la misericordia. La otra sección, ahí donde yo soy secretario, comprende la anterior Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Esta sección se ocupa con gran y particular atención de las cuestiones de la primera evangelización, de las nuevas iglesias particulares, especialmente en lo que respecta a la evangelización en contextos religiosos y culturales distintos del occidental, con el desafío de la inculturación del Evangelio en estos ámbitos. En ese sentido, esta sección del dicasterio considera prioritaria la formación del clero diocesano, de los religiosos y religiosas, de los catequistas y de los fieles laicos. Se compromete también a colaborar con los pastores de las mencionadas iglesias particulares y con los misioneros en la formación institucional del clero local, cuyos miembros serán futuros pastores y protagonistas de la evangelización. Es un enorme dicasterio, les digo sinceramente. Es un dicasterio con otros pequeños dicasterios adentro, se puede decir. Por ejemplo, tenemos un dicasterio para la vida consagrada, pero en nuestro dicasterio se ocupa de todo lo que es vida consagrada hasta derecho diocesano en todos nuestros territorios. Es decir, congregaciones, asociaciones públicas, asociaciones en ITER para llegar a ser institutos religiosos, mientras existen hasta ser de derecho diocesano, quedan en nuestro dicasterio.
pasan al dicasterio para la vida consagrada solamente cuando pasan a ser de derechos pontificios. Y estoy hablando de 1.130 diócesis y circunscripciones equiparadas. Es enorme. El futuro, como el presente de la misión de la Iglesia, no es otro que la extensión de las huellas misioneras que Jesús mismo trazó y nos dejó. Se trata de aquella misión que Jesús mismo explicó en la sinagoga de Nazaret, citando al profeta Isaías. Y cito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos que recibirán la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Y pues declaró al final: hoy se cumple este pasaje de la Escritura que acabáis de oír. Este es Lucas 4, versículos 14 hasta 19 y pues versículo 21. Con esta última declaración, hoy se cumple este pasaje de la Escritura que acabáis de oír. Jesús revela que su persona, su predicación y las obras que la acompañan marcan el advenimiento del año de gracia. Año de gracia. La presencia y la predicación de Jesús. De esta afirmación central, ungido, es decir, consagrado y enviado para anunciar la buena nueva a los pobres y proclamar un año de gracia, podemos detectar una cierta correlación entre evangelización y jubileo. Ahora, si este año de gracia se cumple con la venida de Jesús, en su persona y en sus obras, significa que el tiempo del jubileo debe ser aprovechado como un momento oportuno para evangelizar y anunciar la buena nueva al mundo. De ahí el tema de mi conferencia: la evangelización en el mundo moderno en el año jubilar. La segunda parte de mi tema se dice la iglesia de las gavillas. En el año jubilar tenemos que abordar la cuestión de conversión misionera y conversión pastoral. El Papa Francisco ha insistido sobre eso. La conversión, lo sabemos, que nace del encuentro con Jesús, implica un fuerte compromiso por parte de la persona que responde a la inspiración divina y así logra dar dirección al cambio que recibe. La dimensión interna y personal de la conversión está bien resumida en la expresión griega usada en el Nuevo Testamento, que es metanoia. Metanoia
es una expresión compuesta por dos palabras, meta, que es después o más allá, y nous, que es mente. Significa un cambio de mente, de mentalidad y de corazón. En referencia a la iglesia, sería una verdadera actualización eclesial con un cambio de mentalidad en el modo de ser iglesia. Esta actualización tomaría en consideración las nuevas realidades del mundo en el que vive y camina la iglesia. Entre esas nuevas realidades se debe destacar en particular las realidades de la migración y la redistribución demográfica de los pueblos. De hecho, algunas regiones del mundo que antes experimentaban un crecimiento demográfico consistente, normal, ahora están experimentando una disminución no solo de población, sino también de las vocaciones religiosas. La consecuencia es que algunas regiones que en el pasado gozaban de abundancia de vocaciones y enviaban numerosos misioneros a otras partes del mundo, hoy se encuentran con el desafío de cerrar parroquias por falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. O a veces también de implementar algunas medidas pastorales que son conceptualmente hermosas, pero sin eficacia probada. La situación se complica con el flujo migratorio que trae a estas regiones poblaciones no cristianas. Poblaciones no cristianas que son necesitadas de evangelización, que está transformando el tejido demográfico de uno cristiano a uno no cristiano. No sé si está pasando acá también, con el flujo migratorio de países no cristianos. Tenemos el tejido, digamos, de la sociedad que está cambiando, con nuevas personas que necesitan evangelización. Lo que significa que a veces tenemos hasta necesidad de primera evangelización en estos lugares. El desafío que genera esta nueva realidad para las iglesias de estas regiones es el de querer y de saber transformarse en una iglesia madre, verdaderamente adulta y con la justa mentalidad materna. Nadie duda que la iglesia en Occidente es iglesia madre, que ha dado hijos. Pero, ¿cómo se comporta? Muchas veces se comporta como madre inconsciente, disculpen, que quiere matar o dejar morir a sus hijos. Para explicarlo mejor, les voy a dejar un código. Siempre dejo códigos. Este es un código que tienen que usar para recordar el desafío, la misión de iglesia hoy. Es el código 1266. 1266. El código 1266 no es otro que el Salmo 126, versículo 6.
el Salmo 126 es el salmo que habla de la vuelta, de la liberación de los exilios de Sión. Cuando leemos ese salmo, cuando el Señor libró a los exilios de Sión, nos parecía de soñar. Pero en versículo 6 dice: al ir, va y llora, llevando la semilla para sembrar. Pero cuando regresa, viene con alegría llevando sus gavillas. Mi traducción no es bella como lo leemos en la oración. ¿Sí? Al ir, sí, van llorando, llevando sus semillas para sembrar. Al volver, vuelven cantando, llevando sus gavillas. Miran porque hablo de iglesia de gavillas. Me gusta leer estas palabras en memoria de aquellos héroes de nuestra fe que son los misioneros que llevaron el evangelio de acá en Occidente a las tierras de las que hoy son las nuevas iglesias particulares. Tenemos que reconocerlo. El Occidente ha sostenido y ha apoyado a la iglesia, toda la iglesia, durante la mayor parte de su vida en estos últimos 2 milenios. Por ejemplo, la presencia actual de la iglesia en África subsahariana, en Asia y en la mayor parte del hemisferio sur, es fruto de los esfuerzos misioneros de la iglesia en Occidente. Ninguna cantidad de gratitud sería suficiente para apreciar el sacrificio de los misioneros que se fueron en su mayoría de Europa occidental, llevando consigo el evangelio cristiano y los valores basados en él. Normalmente me cautivan las historias de estos misioneros. Creían tanto en el evangelio y en sus valores que estaban dispuestos a morir por ellos, para llevárselos y enseñárselos a los africanos y a otros. Hicieron las cosas más heroicas. En una época en la que no existían los medios de transporte modernos y el avance médico actual, estos misioneros emprendieron viajes intercontinentales con el fin de llevar el evangelio y sus valores a las tierras de misión. Se arriesgaron a sufrir peligros en alta mar, amenazas de enfermedades hasta entonces desconocidas, posible muerte a causa de esas enfermedades, y incomprensión por parte de las poblaciones locales. Sacrificaron, esto es importante, sacrificaron los momentos más bellos de su juventud, incluida la compañía de sus familiares, de sus familias y familiares y de sus compañeros. Y muchos de ellos hicieron el sacrificio máximo de sus vidas
murieron. Recordamos, en aquellos días, su partida hacia las tierras de misión fue como una muerte. La mayoría de los misioneros no esperaban volver a casa y sus familias no esperaban verlos más. Por eso digo que su partida era como morir. Por tanto, no es difícil imaginar la cantidad de lágrimas que debieron derramar al despedirse de sus seres queridos. Muchos eran jóvenes, muy jóvenes. Abandonaron el placer y el calor de sus familias, de sus compañeros, de mejores condiciones de vida. Salieron sabiendo que existían enfermedades peligrosas. Sabían que algunos de sus predecesores ya habían sucumbido a estas enfermedades y habían muerto. De hecho, varios de ellos murieron antes de cumplir los 40 años. En el mes de marzo del año pasado fue de misión en Guinea, en África Occidental. Me fui al, ¿cómo se dice? Al cementerio de los misioneros. Lleno. Llegó, nació en eso. Llegó, tenía 28 años. Tenía 32 años. Y 2 años después ya se había muerto. Yo iba de uno a otro. No veía ninguno que superaba 40 años. Mujeres, hombres. Yo me preguntaba, pero ¿qué los tomaba? ¿Qué los agarraba? Estaban locos, pero locos de amor por Cristo. Sí, al salir iban llorando, llevando la semilla para sembrar, semilla del Evangelio. Pero gracias a Dios, hoy lo que ellos plantaron ha brotado, ha crecido y están dando frutos abundantes. ¿Prueba? Acá estoy. Los cristianos de las nuevas iglesias particulares somos las gavillas de la empresa misionera de las iglesias occidentales, que deben ser acogidos no con desconfianza, sino con la alegría del Evangelio. ¿Por qué hablo de madre? Miren, dicen que muchas veces el padre puede tener envidia de su hijo. Si su hijo quiere superarlo en su mestiere. Pero la madre no. Por eso yo hablo de las iglesias madre. La madre no tiene miedo de acoger los buenos frutos de su vientre. Del mismo modo, una iglesia que ha dado origen a nuevas comunidades eclesiales en diferentes continentes debe
con verdadera mentalidad maternal, saber reunirse y integrarse sin complejos, como nos gusta decir, sin condiciones, sin peros. Debe saber acoger e integrar el fruto de lo que sembró con amor y fe. Es lamentable que algunas personas todavía tarden en tomar pleno conocimiento de esta nueva realidad de la iglesia. Continúan quejándose de crisis que solo son aparentes en la iglesia. Las estadísticas actuales de la iglesia católica confirman que no tenemos crisis de la iglesia. Por ejemplo, entre 2020 y 2021, la población de los católicos en el mundo aumentó, no disminuyó, aumentó en 16.240.000. Hace un total de 1.375.852.000 católicos. Sí, el aumento afectó a todos los continentes excepto a Europa, que fue menor con 244.000 católicos. Esto significa que lo que vive la iglesia no es una crisis, no es una crisis, sino una redistribución de sus miembros y de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. De hecho, lo que algunas personas llaman crisis en la iglesia en el occidente es la manera en que Dios prepara a esta iglesia y dirige su atención hacia la cosecha abundantes de los jardines plantados por sus misioneros. Durante siglos, la iglesia en Occidente ha sido tan autosuficiente, tan altruista al brindar asistencia a las iglesias más jóvenes que, de ordinario y fácilmente, no habría abierto a aceptar ayuda de aquellos a quienes estaba acostumbrada a dar a luz y a cuidar como niños. Tenemos que reconocerlo. Le tocó, por tanto, experimentar una cierta fragilidad, una situación de necesidad que le obligaría a tener a tender una mano acogedora a la ayuda de las gavillas, de los huertos que ha plantado en las tierras de misión. Les digo, generalmente, para obligar a una persona a golpear la pared y a descubrir un nuevo paso de entrada y de salida de una habitación, ¿qué hace Dios? Dios cierra todas las otras puertas y ventanas que las personas estaban acostumbradas a utilizar para entrar y salir del lugar. Es lo que el Señor está haciendo en Europa, en Occidente. Muchas iglesias locales en Occidente no habrían acogido, no habrían integrado espontáneamente a sacerdotes y otros colaboradores de África y de otros países de misión, se hubieran tenido abundantes sacerdotes y asistentes locales para cubrir todas sus necesidades pastorales. Tenemos que reconocer eso. Es por eso que yo, cuando llegué acá, he visto cómo se está viviendo ser iglesia
en esta diócesis, yo dije, gracias a Dios, que hay una iglesia madre que está verdaderamente viviendo como madre, que extiende los brazos y abraza a todos sus hijos sin complejo. Como ya mencionada, la Iglesia de las Gavillas es aquella que implica un cambio de mentalidad en la forma de ser iglesia. Es la iglesia sinodal, caracterizada por la comunión, la participación y la misión. Es la iglesia en la que las iglesias locales de Occidente reconocen y acogen sin complejos, sin vergüenza ni humillación, el resultado de los esfuerzos misioneros y los integran por la comunión sinodal y la participación en su vida pastoral. Esto implicaría una actualización lingüística. Las iglesias locales más antiguas y experimentadas de Occidente están llamadas a verse a sí mismas como la madre de la comunidad sinodal, dispuestas a compartir su experiencia y sabiduría con las iglesias nuevas y adolescentes del hemisferio sur. Por otra parte, los hermanos de las iglesias más jóvenes deben ser conscientes de que no vienen al occidente para evangelizar al occidente. El occidente ya ha sido evangelizado. La misión de quienes provienen de las iglesias más jóvenes es integrar y fortalecer la vida misionera y pastoral ya existente en las iglesias del occidente. Y eso ya se está produciendo poco a poco. Algunos nombres africanos extraños, ¿no? Raros para algunas personas, ya aparecen en las listas de nombres del clero de muchas diócesis, de los funcionarios de ciertas instituciones eclesiales y académicas, así como de los órganos de gobierno de algunas comunidades y organizaciones religiosas de Occidente. La vacilación que a veces se encuentra ante tales novedades está comprensiblemente asociada con el desafío natural que enfrenta la gente al aceptar y integrar las diferencias. Por tanto, es necesario pasar de estos casos espontáneos a un arreglo más organizado. Estoy concluyendo. Teniendo esto en cuenta, para asegurar una comunión y participación fructíferas de los hermanos de las iglesias más jóvenes, se debe implementar para ellos un programa de capacitación similar a la formación que se les dio a los misioneros en Occidente antes de enviarlos en misión. Algunos de los seminarios de Occidente, que ya no reciben muchos seminaristas, podrían utilizarse como centros de acogida misionera, donde a los procedentes de las iglesias más jóvenes se les enseña la lengua, la cultura, las costumbres, las sensibilidades y los tabúes también de los lugares de Occidente donde deben de servir. Al mismo tiempo, se deben estipular convenciones claras entre las iglesias locales de donde proceden los candidatos y las iglesias que los acogerán. Este enfoque garantizará que ninguna parte de la iglesia sufra la falta de trabajadores en la viña, mientras que
Otras partes están repletas de trabajadores. Ayudaría a las iglesias locales de Occidente a desistir de cerrar parroquias o de introducir iniciativas altisonantes que al final lleven al mismo fracaso, matando así los troncos de los que tendrían que nacer los brotes de regeneración de la iglesia. Los troncos en Occidente tienen todavía vida. Por favor, que no nos dejemos morir. Hay nuevas iniciativas que no funcionan. Significan sacar el oxígeno y la luz de estos troncos. Y van a dejar morir los troncos y no pueden más brotar nuevos brotes. Pero si abrazamos el concepto de la iglesia de las gavillas, lograremos tener vivos los troncos y al tiempo del Señor van a salir nuevos brotes. La iglesia es como una nave en el mar. La nave, o mejor decir un canoe, no está fija, se mueve con las olas por varios decenios. Con las olas, la canoa miraba hacia el occidente. En estos últimos años, con las olas, se mira hacia el sur. Va a volver a mirar hacia occidente. Pero mientras parece mirar un poquito más hacia el sur, tenemos que tener los brotes en occidente en vida. Gracias.